A mi ex lo desalojaron de su apartamento, Jack. Le pedí que viniera a quedarse con nosotros una temporada. Esas palabras dejaron a Jack mirando a su esposa en silencio y estupefacto, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. Rosemary no parpadeó. Ni siquiera se inmutó. Simplemente tomó otro sorbo de vino y añadió, no armes drama. Ya lo he decidido. No tenía ni idea de que el hombre tranquilo sentado frente a ella convertiría ese momento en la lección de amor propio y venganza más devastadora que jamás presenciaría. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el orgullo y la traición. Espectadores, imaginen a su cónyuge invitando a su ex a vivir bajo su techo. ¿Mantendrían la calma o contraatacarían? Si estuvieran en el lugar de Jack, ¿qué harían? ¿Dejarían que otro hombre, el ex de su esposa, viviera bajo su techo por compasión? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Era jueves por la noche en Chicago. La lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana mientras Jack ponía la mesa, tarareando una melodía suave. El apartamento olía a pollo al romero, irónicamente su favorito. Acababa de encender la última vela cuando la voz de su esposa rompió el silencio. Jack, ¿me oíste? Se giró lentamente, todavía con una servilleta en la mano. Dijiste, tu ex. Sí, respondió ella con brusquedad. Derek, lo desalojaron esta semana. No tiene a dónde ir. Le dije que podía quedarse en la habitación de invitados hasta que se recuperara. Jack parpadeó una, 2 veces. Pensó que era una broma. ¿Se lo dijiste? Sí, lo hice, dijo ella con la arrogancia despreocupada de quien se cree con todo el derecho a decidir. No le des tanta importancia, Jack. Es temporal. Solo intento ayudar a un amigo. ¿Un amigo? Esa palabra lo golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Tragó saliva, con voz serena. ¿Y no se te ocurrió preguntarme primero? Ella puso los ojos en blanco y lo empujó para coger su teléfono del mostrador. Jack, por favor. Siempre le das demasiadas vueltas a todo. Derek no es una amenaza. No tienes de qué preocuparte. Jack la miró fijamente, sintiendo una opresión en el pecho, no de celos, sino de humillación. Ahora veía el cambio con claridad. La misma mujer que una vez se sonrojó cuando la llamó guapa ahora le hablaba como si fuera un niño. Forzó una leve sonrisa. Si ya lo has decidido, bien. Lo está, dijo, y salió de la habitación. Esa noche, Jack permaneció despierto a su lado, mirando al techo. Afuera había parado de llover. Pero en su interior, había comenzado una tormenta. Repitió sus palabras una y otra vez, cada vez más dolorosas. Estará aquí el fin de semana. No empieces ningún drama. No se trataba solo de Derek. Se trataba de dignidad. Y mientras yacía allí, una fría claridad lo invadió. Susurró en voz baja, casi para sí mismo. Antes de que ese hombre cruce mi puerta, aprenderá lo que se siente la traición. A la mañana siguiente, Jack se despertó antes del amanecer. El cielo fuera de su apartamento era de un azul pálido, de esos que hacen que la ciudad parezca frágil. Rosemary seguía dormida a su lado, con el teléfono brillando tenuemente en la mesita de noche. Otro mensaje de Derek. Lo miró y luego se dio la vuelta. No necesitaba leerlo. Ya sabía lo que significaba. Ya no existían límites en este matrimonio. Cuando Rosemary despertó, lo encontró en la cocina silbando, alegre, friendo huevos. Parecía un hombre en paz. Buenos días, cariño, dijo suavemente, besándola en la mejilla. Pensé en preparar el desayuno. Ella arqueó una ceja, ligeramente desconcertada por su calma. Estás de buen humor hoy. ¿Por qué no iba a estarlo yo? Jack sonrió. ¿Tu amiga viene a visitarnos? Pensé que me acostumbraría a ser una buena anfitriona. Rosemary sonrió con suficiencia. Ese es el espíritu. Se sentó, revisando su teléfono mientras tomaba un sorbo de café. Pero bajo esa cálida sonrisa, la mente de Jack era un torbellino. Había decidido algo que ni siquiera ella podía presentir. Una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Rosemary se fue a trabajar,
Jack lavó los platos y luego fue directo a su estudio. Abrió un cajón y sacó un pequeño sobre marrón. Dentro había papeles del banco, la escritura de su casa y su certificado de matrimonio. Al mediodía, Jack estaba en el centro, cerrando discretamente todos los cabos sueltos de su vida en común. Abrió una nueva cuenta y transfirió cada centavo de sus ahorros conjuntos. Luego llamó a su abogado, un viejo amigo de la universidad. «Necesito actualizar mi plan patrimonial», dijo Jack. «Hoy». El abogado hizo una pausa. «¿Todo bien en casa?» Jack sonrió levemente. «Mejor que nunca». Esa noche, cuando Rosemary regresó, el apartamento lucía perfecto. Velas encendidas, la cena lista, música ya sonando. Pensó. Su calma anterior era genuina. Incluso se rió en la mesa, bromeando con su madurez. Jack le sirvió vino y asintió a todo lo que ella decía. Pero su mirada era distante. Cada vez que ella hablaba, él estudiaba su rostro. La mujer que una vez lloró cuando él se resfrió, ahora hablaba de su ex con tranquilidad. Más tarde esa noche, se quedó dormida viendo la televisión. Jack se sentó a su lado un buen rato, simplemente observándola respirar. La misma mujer que prometió, «Somos tú y yo para siempre». Susurró apenas audible, «Rompiste algo que no puedo arreglar». Luego se levantó, apagó las luces y cogió el teléfono. Le envió un mensaje a su agente inmobiliario, «Ponla a la venta mañana. No le digas a nadie que es mi casa». La venganza de Jack había comenzado, no con ruido, sino con silencio. Los días siguientes transcurrieron como una película que Jack dirigía, solo que los actores no conocían el guión. En la superficie, todo parecía tranquilo. Jack seguía besando a Rosemary cada mañana. Seguía enviándole mensajes durante las pausas del almuerzo. Para cualquiera que lo viera, parecían una persona normal. Pareja. Pero tras esa apariencia tranquila, Jack estaba desmantelando su vida en común pieza por pieza. Lo primero que hizo fue guardar todos sus documentos esenciales, escrituras, seguros y registros de impuestos en una caja fuerte cerrada en su oficina. Luego fue más allá. Cambió las contraseñas de su banca en línea y redirigió el correo a su lugar de trabajo. Cada movimiento fue silencioso, cada detalle preciso. También canceló la renovación automática de la luz y cambió la contraseña del Wi-Fi. Para cuando Derek tenía previsto mudarse, la casa parecería perfectamente normal hasta que dejó de serlo. Ese miércoles, Rosemary llegó a casa antes de lo habitual. Jack estaba sentado en la sala, hojeando una revista de bienes raíces. Dejó caer el bolso en el sofá y suspiró. «Te lo estás tomando muy bien», dijo. Él levantó la vista, sonriendo levemente. «¿Debería preocuparme por algo?» Ella rió entre dientes, confundiendo su calma con debilidad. «No, a menos que planees competir con mi ex por la habitación de invitados». Jack rió levemente, pero en su interior sus palabras cayeron como cristales rotos contra el hormigón. Ni siquiera notó el destello. En sus ojos. Ella no dejaba de hablar de Derek, de su mala suerte, de lo amable que se sentía al ofrecerle ayuda. Esa noche, cuando Rosemary salió a tomar algo con sus compañeros de trabajo, Jack abrió su portátil. No leyó sus mensajes. No le hacía falta. Lo que buscaba eran sus correos de recursos humanos. Quería saber cuánto dependía de su trabajo bien pagado. Ganaba bien, demasiado bien, y lo presumía cada vez que podía, recordándole a menudo que su salario ahora cubría más de la mitad de las facturas. No era su éxito lo que le dolía. Era la forma en que lo convertía en un arma. Así que Jack empezó a preparar el siguiente paso, algo que le golpearía más que la ira. Redactó un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, adjuntando documentos que demostraban que era el propietario y único contribuyente del apartamento que ella declaraba como su residencia en los registros de la empresa. Una pequeña inconsistencia, pero que sorprendería a cualquiera. No lo envió todavía. Todavía no. El momento tenía que ser perfecto. Para el viernes, la casa estaba impecable, tranquila y extrañamente fría. Rosemary preparó unas toallas extra para Derek y llenó la habitación de invitados con sábanas nuevas. Jack la observaba, sonriendo suavemente,
con ojos indescifrables. Cuando ella notó su mirada, sonrió con suficiencia. ¿Qué? Nada, dijo en voz baja. Solo estaba pensando en lo rápido que cambian las cosas. El cambio es bueno, respondió ella. Él asintió. Sí, a veces es necesario. Esa noche, Jack durmió profundamente por primera vez en días porque en el momento en que ella apagó las luces, supo que para cuando llegara su ex, la versión de Jack que solía controlar ya no existiría. 2 noches antes de que Derek apareciera, el apartamento parecía una tarjeta de San Valentín hecha realidad. La mesa brillaba bajo la suave luz de las velas. El aire olía a albahaca y ajo, y Jazz murmuraba por los altavoces. Rosemary entró, sorprendida por un segundo por lo bonito que se veía todo. «¡Guau!», dijo, dejando caer el bolso. «¿Para qué es la ocasión?». Jack sonrió, doblando la servilleta sobre su regazo como solía hacerlo. «Pensé que podríamos. Pasa una noche tranquila, solos tú y yo antes de que llegue nuestra invitada». Ella rió. «Eres increíble, Jack. Sabía que te convencerías». Levantó su copa. «Por la honestidad», dijo, chocándola de ella. «Y por la gente que muestra quiénes son de verdad antes de que sea demasiado tarde». Ella frunció el ceño ligeramente. «¿Qué se supone que significa eso?». Él negó con la cabeza. «Solo un brindis». El vino era suave. Su marca favorita. Hablaron de cosas triviales. Los chismes de la oficina. Su ascenso, los muebles nuevos que quería. Jack escuchó como si cada palabra importara. Dentro, ensayaba cada paso del plan que lo había mantenido despierto durante noches. Después del postre, la invitó a dar un paseo. «¡Qué aire tan agradable!», dijo. «Salgamos un minuto». Afuera, la entrada estaba inusualmente vacía. Rosemary se detuvo, parpadeando. «¿Dónde está mi coche?». La voz de Jack era tranquila. «Lo vendí esta tarde». «¿Qué?». Se giró hacia él. «¿Hiciste qué?». La miró fijamente. Ella. «¿Recuerdas la cuenta conjunta que usamos para pagarlo?». «Retiré mi mitad. Considéralo justo». Su rostro se ensombreció. «No puedes. Solo yo puedo». La interrumpió en voz baja. «Y lo hice». Abrió la boca para gritar, pero él le entregó una pequeña bolsa de papel. Dentro había ropa doblada, su teléfono y un juego de documentos impresos. Bajó la mirada y se quedó paralizada. Papeles de divorcio. La expresión de Jack no cambió. «Querías a Derek cerca. Estarás más cómoda allí. Te enviaré el resto de tus cosas allí». Su mano tembló. «¿Me estás echando?». «No», dijo con calma. «Elegiste irte cuando decidiste que él pertenecía aquí». Por un segundo, el silencio se apoderó de la calle. Luego rió con amargura, sacudiendo la cabeza. «Eres patético, Jack. ¿Crees que esto te convierte en un hombre?». Se giró hacia la puerta, con las llaves en la mano. «No, me hace libre». La cerradura hizo clic tras él. A través del cristal, Rosemary permaneció inmóvil bajo la luz del porche, agarrando la bolsa que contenía restos de su matrimonio. Las velas aún ardían sobre la mesa, sus suaves llamas meciéndose como pequeños testigos de un amor que había muerto en silencio. El aire nocturno atravesaba el vestido de Rosemary mientras se tambaleaba hacia el hotel, con la bolsa de papel pegada al pecho como un escudo. Parecía desquiciada, con los ojos rojos, el pelo despeinado y los tacones raspando el pavimento. Cada paso resonaba en su mente con una amarga palabra. ¿Cómo se atrevía? En recepción, exigió el número de habitación de Derek. «Soy su invitada», insistió. El empleado dudó, pero finalmente cedió. Momentos después, llamaba con fuerza a su puerta. Se abrió de golpe y apareció Derek, sin camisa, con la mano en la mano, medio borracho y despreocupado. «Rose, es casi medianoche». Lo empujó para pasar, tirando la bolsa sobre la cama. «Tengo que quedarme aquí esta noche». Él la miró fijamente, parpadeando. «¿Qué pasa?». Ella rió, un sonido agudo y roto. «Jack me tiró. Me echó de mi propia casa. Dijo que me fuera a vivir contigo». Derek frunció el ceño, más molesto que sorprendido.
Le dijiste que me mudaba contigo. Sí, claro. Reaccionó exageradamente como un niño pequeño, pero pensé que lo entendería. Por un momento, silencio. Luego Derek se rió entre dientes, negando con la cabeza. Creo que manejaste mal las cosas, Rose. Su rostro se contrajo. Disculpa. Dejó su bebida. No sé cómo decirlo de otra manera. Esto es complicado. Parpadeó. Dijiste que no tenías a dónde ir. Es cierto. Algo en ella se quebró. Te defendí contra mi marido. Se rió suavemente, casi compadeciéndola. Y mira dónde te ha llevado eso. Cuando intentó sentarse, él cogió la bolsa y se la empujó. No puedes quedarte aquí, Rose. Lo siento, pero no puedo con este drama ahora mismo. Derek, por favor. Solo una noche, suplicó. Buenas noches, Rosemary. Él abrió la puerta. Inténtalo, Jack. Quizás cambie de opinión. La puerta se cerró. Se quedó en el pasillo, paralizada. La realidad la invadió como agua helada. A Derek no le importó. Nunca le había importado. El hombre al que defendía con tanta fiereza había usado su orgullo en su contra. Una hora después, estaba sentada en un banco fuera del hotel, temblando. Su teléfono vibró repetidamente con mensajes automáticos. Acceso a la cuenta bancaria denegado. Restablecimiento de contraseña exitoso. Suscripción cancelada. Jack la había dejado completamente sin palabras. Intentó llamarlo, pero saltó directamente el buzón de voz. Le escribió: Jack, por favor, déjame volver a casa. Lo siento. No hubo respuesta. Al amanecer, sus lágrimas se habían secado formando surcos en su rostro. Caminó de regreso al apartamento, esperando, solo esperando, que él abriera la puerta. Pero habían cambiado las cerraduras, y un nuevo y elegante sistema de seguridad parpadeaba en rojo donde solía caber su vieja llave. Por primera vez en su vida, Rosemary comprendió lo que se sentía el silencio cuando no era pacífico. Era un castigo. Una semana después, Rosemary estaba sentada en el pequeño apartamento de su amiga Paula, mirando el sobreazul pálido sobre la mesa de centro. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una citación judicial. Demandante: Jack Hamilton. Causas de divorcio, crueldad psicológica, falta de respeto deliberada y abandono emocional. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero lo que la destrozó no fueron las palabras. Fue la precisión, la calma, la crueldad deliberada. Jack había presentado la solicitud con discreción, eficiencia y sin dudarlo. Paula le tocó el hombro. Rosemary, deberías hablar con él. Quizás lo reconsidere. Rosemary rió. Débilmente. No lo entiendes. Esto ya no es ira. Es un castigo. Al otro lado de la ciudad, Jack estaba sentado en el despacho de su abogado, revisando los expedientes. Su abogado, David Pierce, levantó la vista. ¿Documentaste todo? Jack asintió. Cada palabra, cada mensaje, cada conversación después de esa noche. David sonrió con suficiencia. ¿Incluso la grabaste? Jack miró por la ventana. Me dijo que estaba decidida. Me aseguré de que la mía también lo estuviera. El expediente contenía grabaciones de voz. El tono de Rosemary, despectivo y frío. Sus palabras sin filtro. Jack, Derek se muda. No provoques ningún drama. Estoy decidida. En el tribunal, sonó como una confesión. El juez enarcó una ceja. El abogado de Rosemary intentó interrumpir, pero la evidencia habló más fuerte que cualquier argumento. Jack permaneció en silencio mientras ella intentaba defenderse. No fue así. Estaba tratando de ayudar a alguien necesitado. Fue un malentendido. El juez la interrumpió. Invitar a una expareja a tu hogar conyugal sin el consentimiento de tu cónyuge no es compasión, señora Hamilton. Es humillante. Cada palabra cayó como un martillo. El labio de Rosemary tembló, pero no dijo nada. Cuando finalmente cayó el garrote, el veredicto fue claro. La casa, los ahorros, todo pertenecía a Jack. Fuera del juzgado, las cámaras hicieron clic. Alguien había filtrado la historia.
El matrimonio de los ejecutivos de marketing termina en escándalo. Su empresa emitió un comunicado a la mañana siguiente. Con efecto inmediato, la señora Rosemary Hamilton ha sido despedida. Más tarde ese día, se quedó en la cocina de su amiga, mirando fijamente su reflejo en la puerta del microondas. La voz de Jack del pasado resonó en su mente. Suave, paciente, casi gentil. Antes de que cruce mi puerta, aprenderás lo que se siente la traición. Ahora lo entendía. La traición no siempre era engaño. A veces era arrogancia. La crueldad silenciosa de creer que alguien nunca se marcharía. Esa noche, le envió a Jack un último mensaje. Nunca pensé que pudiera ser tan frío. Lo leyó. No respondió. En cambio, Jack cerró su teléfono. Se recostó en el sofá y exhaló profundamente. La casa volvió a estar en silencio. Por fin suya. Pero la paz no sabía a victoria. Sabía a algo más pesado, a algo vacío. Aún así, se dijo que valía la pena. Algunas lecciones debían enseñarse una vez, pero recordarse para siempre. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Por primera vez en años, Jack despertó sin un nudo en el pecho. El silencio que una vez sintió como un castigo ahora se sentía como libertad. Había limpiado la casa de todo rastro de Rosemary. Su ropa, su perfume, incluso los cuadros enmarcados que amaba que colgaban en la escalera. Ya no era amargura. Era sanación. Había dejado de preguntar por qué hacía lo que hacía. Algunas preguntas, se dio cuenta, no merecían respuestas. Cada mañana, preparaba su café, abría las ventanas y dejaba que entrara el sol. La casa ya no se sentía atormentada por la traición. Volvía a ser suya. Jack se entregó al trabajo. Y pronto las cosas empezaron a cambiar. Su negocio, que había estado en apuros durante el caos de su matrimonio, empezó a prosperar. Clientes que antes habían desaparecido empezaron a llamar. Incluso sus empleados notaron la diferencia en él. Su tranquila confianza, su silenciosa determinación. Ya no intentaba demostrarle nada a nadie. Simplemente vivía. Un viernes por la noche, Michael, su viejo amigo, lo convenció de asistir a una pequeña cena de networking. Jack dudó al principio. No estaba listo para socializar. Pero algo en su interior le decía que era el momento. El restaurante bullía suavemente con risas y música. Jack estaba sentado en una esquina, bebiendo una copa de vino, cuando oyó una voz suave que decía: «Pareces alguien que no quiere estar aquí». Se giró y la vio. Clara, una mujer de ojos amables y sonrisa fácil. No iba vestida para impresionar. Simplemente tenía una gracia serena que atraía a la gente. No hablaban de dolor ni de amores perdidos, sino de la vida sencilla y ordinaria. No sentía la necesidad de ocultar sus cicatrices. Ella no se inmutó cuando mencionó que estaba divorciado. A medida que la noche se hacía más oscura, Jack se encontró riendo de nuevo, de verdad. Cuando condujo a casa más tarde, las luces de la ciudad se difuminaron a través de su parabrisas, y por primera vez, durante mucho tiempo, su corazón se sintió ligero. Se dio cuenta de que no sanaba porque alguien nuevo hubiera entrado en su vida. Sanaba porque finalmente había dejado ir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rosemary estaba sentada sola en un pequeño apartamento alquilado. El silencio a su alrededor no era pacífico. Era castigador. El hombre al que había traicionado seguía adelante, y aquel por quien lo traicionó había desaparecido. Había cambiado un diamante por polvo. Jack, en cambio, empezaba a ver la belleza de empezar de nuevo. Sus noches ya no estaban llenas de ira, y sus mañanas llegaban con gratitud. A veces la mejor venganza no es ruidosa. Es el sonido de tu propia risa que regresa después de un desamor. 6 meses después, la vida de Jack no se parecía en nada a lo que había sido antes. Sus ojos, antes ensombrecidos por el dolor, ahora transmitían una serena firmeza. Sus días eran estructurados, pacíficos, llenos de propósito. Se había mudado a un nuevo apartamento, un lugar más pequeño y sencillo que, de alguna manera, se sentía como un hogar desde el momento en que entraba. Había dejado de seguir la vida de Rosemary. No porque no le importara,
sino porque su nombre ya no le despertaba nada. La tormenta había pasado. Una tarde, mientras el sol se escondía en el horizonte, Jack estaba sentado en su balcón, tomando té y viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara. No olvides que mañana es la recaudación de fondos en el centro comunitario. Te reservé un asiento. Sonrió levemente y respondió, allí estaré. La vida no era perfecta, pero ahora era honesta, y eso marcaba la diferencia. Al día siguiente, en el evento, Jack se relacionó con facilidad. Se rió, habló e incluso se ofreció como voluntario para ayudar en un programa local de mentoría. Durante años, había dedicado su energía a ayudar a alguien que no quería ser ayudado. Ahora, usaba esa misma energía para ayudar a otros a encontrarse a sí mismos. Cuando Clara lo encontró más tarde, sonrió. Pareces un hombre que por fin descubrió lo que es la paz. Jack rió suavemente. Quizás sí. Ella lo observó un momento. Ya no estás enojado, ¿verdad? Negó con la cabeza. No. La ira te mantiene encadenado al pasado. Ya no quiero ser prisionero. Esa noche, al volver a casa, Jack abrió su portátil y empezó a escribirse una carta. No se trataba de venganza ni arrepentimiento. Era un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Querido Jack, no la perdiste. Te encontraste a ti mismo, y eso vale más que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Luego apagó las luces y se quedó junto a la ventana, observando la luz de la luna que se derramaba sobre el suelo de su sala. Pensó en el hombre que solía ser, desesperado por amor, aterrorizado por la soledad. Ese hombre se había ido. Lo que quedaba era alguien más sabio, más tranquilo y más fuerte. En otra parte de la ciudad, Rosemary se cruzó con él una vez en un café. Se quedó paralizada, esperando que la notara. No lo hizo. Su risa llenó la habitación y ella comprendió, con un dolor que se hundió en el pecho, que él había seguido adelante y ella nunca lo haría. Jack finalmente había recuperado su historia. Mientras salía a la noche, el aire fresco contra su piel, susurró una silenciosa oración de gratitud. No por lo que perdió, sino por lo que encontró en su interior. Porque a veces la mayor victoria después de un desamor no es la venganza, sino la paz. Hay una especie de libertad silenciosa que llega después del dolor. No ruidosa, no triunfal, sino firme. Como un amanecer después de una larga tormenta. Eso es lo que Jack sentía ahora. Había pasado un año desde la noche en que le cerró la puerta a Rosemary y se alejó de todo lo que una vez lo definió. Su empresa lo había ascendido a gerente de proyectos. Había saldado sus deudas, se había unido a un club de corredores local y había encontrado la paz en el ritmo de una vida sencilla. Ya no medía el éxito por las posesiones o la gente, sino por la paz mental. Cada mañana, preparaba su café, abría la ventana y dejaba que la ciudad respirara a su alrededor. El sonido de las bocinas, las conversaciones y las risas distantes ya no lo irritaban. Le recordaban que la vida sigue adelante con o sin ti y que la sanación ocurre cuando dejas de mirar atrás. Pero un viernes por la noche, cuando Jack salía de la oficina, vio una figura familiar en la acera. Rosemary. Ella miraba más delgada, más agotada. Su aspecto antes refinado había sido reemplazado por el agotamiento. Su voz temblaba al hablar. Jack, ¿podemos hablar? Él dudó, luego asintió levemente. Caminaron hacia un banco cercano bajo una farola. Te he estado buscando, dijo en voz baja. Quería disculparme por todo. Perdí mi trabajo, mi apartamento, incluso a mis amigos. Derek desapareció después de todo. Simplemente. Su voz se quebró. No sé cómo me convertí en esa persona. Jack la observó en silencio. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos serenos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eras un buen hombre, Jack. Simplemente no lo vi. Él asintió. No querías verlo, pero me alegra que lo veas ahora. Se sentaron un momento, el zumbido del tráfico llenando el silencio entre ellos. Entonces Jack se levantó, con las manos en los bolsillos. Cuídate, dijo con dulzura.
Se dio la vuelta y siguió caminando, desapareciendo en el resplandor de la noche de la ciudad. Un hombre que ya no estaba roto, sino reconstruido. De vuelta a casa, Jack se sentó en su escritorio y terminó su diario, uno que había estado escribiendo desde la noche en que todo se derrumbó. Escribió: el dolor es un maestro. La traición es un espejo. El perdón es libertad. Una vez pensé que el amor se trataba de aferrarse. Ahora sé que se trata de saber cuándo soltar. Cerró el libro y lo colocó en el estante junto a una fotografía enmarcada, no de su boda, sino de él mismo de pie en la cima de una montaña de su reciente viaje a Colorado, sonriendo al viento. Esa sonrisa lo decía todo. Jack finalmente había aprendido que la paz no se encuentra en otra persona. Se construye silenciosa y pacientemente dentro de uno mismo. Y a veces alejarse no es el final de la historia. Es el comienzo de la vida que se te dio.